Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Inclinemos nuestro rostro y oremos por la palabra. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, y en esta hora, Señor, te pedimos porque tú has provocado, Señor, y elegiste a tu siervo, Señor, para que comparta de tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder atesorar tu palabra, Señor, para poderla compartir, Señor. También te pido por las personas que están en la transmisión, Señor, que también pongan todo oído, todo corazón, todo pensamiento en la palabra que tú has puesto en la boca del hermano José, Señor. Sé tú con el hermano para que nos pueda compartir de tu palabra y podamos compartir a las personas que más lo necesitan. En el nombre precioso del Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una vez más por la oportunidad que el Señor permite compartir su palabra. Hermanos, también reciban un caluroso saludo de mis hermanos de Maranata para con todos ustedes. Dios los bendiga. Y bueno, lo que nos acaba de leer nuestra hermana Flor, ahí está en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, la palabra del Señor dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Se dice que había un sultán ahí en el Medio Oriente y un día tuvo un sueño. Este sultán soñó que se le caían todos los dientes. Inquieto, al despertar, mandó a llamar a sus sabios para que le interpretaran el sueño. A lo que uno de los intérpretes fue y le dijo: Su Majestad, todos sus parientes van a morir. El sultán, exaltado, le dice: ¿cómo te atreves a decirme esto? Tomen a este hombre y denle 20 azotes. Siguiendo intrigado por el sueño, manda a traer a otro sabio y le comparte su sueño. A lo que el sabio le dice: excelentísimo rey, sepa usted que va a sobrevivir a sus parientes. A lo que el rey, el sultán, agradecido, dice a los de su corte que le den 20 monedas de oro. Cuando va saliendo el sabio, uno de la corte, extrañado, le dice: ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si diste el mismo mensaje que el primero, y el primero fue azotado, mas tú fuiste recompensado con oro. Mi amigo, todo está en la forma de lo que se dice y cómo se dice. La carta de los Efesios, ahí está escribiendo Pablo, y el título que tiene estos capítulos dice la nueva vida en Cristo. Y vamos a ver esto, hermanos, acerca de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando yo leía esto, bueno, sí, la primera impresión que yo tenía acerca de una palabra corrompida sin duda eran malas palabras, ¿no? O groserías, pero también reflexionaba, bueno, ¿acaso eso se dirá entre nosotros? Corrompida. ¿Qué significa corrompida? Dice que es echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Dicen que también usaban esta palabra para
referirse a la comida, ¿no? Comida corrompida, comida echada a perder. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Dice que en realidad las palabras corrompidas son palabras que no sirven para ayudar a las personas a que lleguen a tener un carácter más como Cristo. Y bueno, pues ¿qué palabras corrompidas pueden o podemos decir, no? Como les decía en un principio, cuando yo lo vi, pensé que eran malas palabras y bueno, de cierta forma sí. Pero también me lleva a reflexionar, ¿y entre nosotros también pasará esto? ¿Acaso las diremos? ¿Malas palabras? ¿Maldiciones? ¿Qué me dicen de los chistes? Y bueno, quejas. Lo veíamos, ¿no? Estábamos en estas clases de la mañana. Esto sin duda, pues sí, hay quejas, ¿no? El esposo siempre se queja de la esposa, o la esposa del esposo, o los papás de los hijos, o los hijos de los papás, o los trabajadores de los patrones, o los patrones de los trabajadores, o el pueblo del gobierno y el gobierno del pueblo. Todos pueden quejarse. Pero, ¿qué es lo que salen? ¿Con qué intención se dice? Porque todos nos podemos quejar, pero ¿cuál es la intención con lo que lo decimos o por qué lo decimos? También pueden salir de estas palabras corrompidas deseos, anhelos, chismes. ¿Creen que pasen chismes aquí entre nosotros? ¿Será eso posible? ¿Falsos testimonios? Ahora se escucha mucho esa palabra, ¿no? Los tóxicos, ¿no? O las tóxicas, ¿no? Con cualquier palabra o hecho, si alguien se exalta, ¿no? ¿Y qué hay acerca de las discordias, ¿no? Lo que Pablo les está diciendo a los efesios y que hoy quiero compartirles es que dice que ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida, que esto entre nosotros no debe de ser. De nuestra boca no deben de salir este tipo de palabras, este tipo de acciones, chistes, quejas. No debe de salir de nosotros. Pero también sabemos que de la abundancia del corazón, habla la boca. Y bueno, reflexionaba acerca de qué podría ser o por qué podríamos llegar a decir palabras corrompidas. Sin duda es el corazón. Dice ahí adelante también en Efesios 4, pero en el versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y entonces veía lo primero que dice acerca de la amargura, y es verdad, acerca de la amargura, el enojo, la ira. Entonces, ¿por qué podríamos llegar a tener o que pudiéramos hacer esto, ¿no? Estar amargados, gritar, maldecir. Y algo que llevaba es que, pues porque no tenemos lo que queremos. Porque no tenemos lo que queremos, por eso el corazón se puede llenar de amargura. ¿Y qué puede ser, hermanos? Lo que sea. ¿Podríamos decir que la salud? ¿Creen que nuestro corazón se pueda llegar a amargar porque no tengamos salud? Claro. ¿Creen que nos podremos llegar a amargar porque no tengamos una casa? ¿O un trabajo? ¿O el sueldo que corresponde a dicho trabajo? ¿O que no nos reconozcan en el trabajo, en la casa, en la iglesia?
Por eso hay amargura en el corazón, porque no tenemos lo que queremos. Y entonces eso nos vamos llenando de amargura, y la amargura va ahí, va creciendo, ¿no? Y se convierte en enojo, en ira, en gritería, maledicencia. Y empezamos a decir cosas. ¿Por qué? Porque es lo que está lleno, el corazón. El corazón se ha llenado de eso, por todas estas situaciones. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No está dando una excusa, ¿no? Sino dice que ninguna palabra, no importa la situación en la que estemos viviendo o por la que estemos pasando. ¿Es dura? ¿Es difícil? Sí. ¿Podríamos llegar a quejarnos? Sí, pero todo tiene que ver con la intención, porque no es lo mismo decir que la esposa llegue y le diga a un hermano, una hermana acerca del esposo, ay, es que no me entiende o no me quiere, a que llegue y diga, hermana o hermano, oremos por mi esposo. Hay una gran diferencia. Hermanos, es que en el trabajo no me dan o no me pagan lo que corresponde a dicho trabajo. Ese jefe o dueño, patrón tan tacaño, ¿no? Cuando poder ir y buscar a los hermanos y clamar, ¿no? Hermanos, ayúdenme a orar, porque siento que el trabajo que hago no es bien recompensado. Sí cambia la situación, ¿verdad? Y hay muchísimas cosas más. ¿Hay injusticias? Sí. Siempre van a haber. Pero, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Para hacer quedar mal a alguien? A veces el ejemplo entre esposos, ¿no? O los patrones, trabajadores, normalmente cuando se habla es para eso, ¿no? Hacerlo quedar mal. Que a ver si alguien puede hacer algo, ¿no? Y es bien curioso, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Los compañeros de trabajo, pues se quejan, ¿no? Todos se quejan. Pero como si al hacer eso, pues hubiera un resultado, ¿no? Y a veces se quejan también con los amigos del patrón, ¿no? A ver si con eso, pues a ver si le dicen, ¿no? Y pues cambia. No, mis queridos hermanos, esto no debe de ser así. Y sí, hermanos, esto es para nosotros. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿De quién? De nosotros, los hijos de Dios. Y también lo que veías, quítense de vosotras toda, ¿qué? Amargura, porque sí está, sí la tenemos, sí pasa, sí sucede. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Esta es la diferencia. Veíamos también en la mañana que ¿cuál es la fe, no? ¿Cuál es nuestra fe en el Señor? Agradar al Señor. Y el estar hablando o quejándose de una mala manera, puedo decirlo así, pues eso no va a agradar al Señor. Estaremos yendo en contra de lo que el Señor dice y por tanto, pues no le vamos a agradar. ¿Cuál sería la consecuencia de seguir pues con esta tendencia, ¿no? Con este camino, con esta forma pues a veces de comportarse? Vayamos ahí a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, de los versículos 8 al 12. A esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Primera carta de Pedro, capítulo 3, de los versículos 8 al 12, de manera alternada, la palabra del Señor dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pues por eso me va como me va, ¿no? ¿Creen que el hablar o el decir todo esto, el quejarse, será hacer el mal? Claro que sí. Pero ¿qué dice? Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Ahora entiendo, ¿no? Situaciones en las que estoy viviendo, porque ¿qué es lo que sale de mi boca? ¿Bendición o maldición? Y el título que tiene estos pasajes dice: una buena conciencia, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición, sino por el contrario. Ser conscientes de toda esta bendición, porque Cristo está en nosotros. Porque la segunda parte que dice este versículo del principio, Efesios 4:29, sino que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, que lo que hablemos sea bueno para la necesaria edificación. ¿De quiénes? De los que nos escuchan, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque, ¿ustedes creen que no nos escuchan? Claro que nos escuchan. Y si saben aún más que somos cristianos, pues todavía hay más ahí, ¿no? Están atentos a lo que vamos a decir. Entonces tenemos una responsabilidad. Dice, las palabras que edifican son las apropiadas según la necesidad del oyente, para ayudarle a crecer espiritualmente y tener un carácter más como Cristo. Entonces, lo que escuchemos ahora, que sea para edificar. Que ya no, lo que digamos también no sea para destruir, sino para edificar, para construir, para hacer crecer a los que nos escuchan. No que para que con lo que digamos entonces, pues mejor no quieran conocer a Cristo. No quieran nada con Él. Y entonces la famosa frase que hemos escuchado, ¿no? Para ser como tú. Porque este es un principio, el hablar. Porque también hay después algo, ¿no? Como el cómo actuamos. Pero empecemos por esto, por el hablar. Ninguna palabra, sino la buena, la necesaria para edificación. Que todo lo que hablemos sea para edificar. Y necesitamos estar conscientes de cosas, ¿no? Que es lo que está pasando con respecto, pues sí, a las situaciones. Como dice ahí Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Por eso no importa la situación. Y si es cierto, es verdad que cuando la vivimos, bueno, el decirlo es una cosa, pero el vivirlo es otra, ¿no? Pero esa es nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué nos ha enseñado Dios? Entonces, si no importa la situación, no importa que yo no tenga salud o tenga mala salud o no tenga un trabajo o no se me aprecie o se me reconozca. Porque hermanos, con cualquier cosa, por cualquier cosa, nos podemos amargar. Esto no debe de ser así. Sino sean todas nuestras peticiones conocidas delante del Señor, en oración, en ruego, en acción de gracias, no en queja. Porque sí cambia la perspectiva, ¿no? Y toda buena palabra, todo un buen consejo que se diga, va a tener una consecuencia. El deseo de cada uno debería ser así, al reconocer nuestra tarea como hijos de Dios. Porque esa es nuestra tarea, compartir a Dios, ¿no? Dar a conocer nuestra fe. ¿A quiénes? A todos los que nos escuchen. Todos. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Si alguien nos cuenta algo, entonces nosotros, lo que veíamos también en la mañana, ¿de qué debemos estar llenos, hermanos? De la palabra de Dios, ¿no? Porque también dar un consejo a veces es bien fácil. Podemos decir nuestras experiencias, nuestras anécdotas, y no es que esté mal. No es que esté mal eso, ¿no? Sino que nosotros deberíamos de dar o de decir es qué es lo que Dios quiere a través de esa situación, por muy difícil que ésta sea, por muy dura, cruda, triste, no importa. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de esa situación, de lo que estamos viviendo? Y también cuanto nosotros, ¿qué es lo que podemos dar? ¿Qué es lo que podemos decir? Necesitamos bendecir, hermanos. Porque también, una vez más, porque nadie desprecia su propio cuerpo, ¿no? Sino que lo cuida y lo sustenta. Es decir, que si yo quiero que me hablen bien, pues también voy a hablar bien, ¿no? Pero voy a dar una palabra acerca de lo que Dios dice. También puedo dar mi punto de vista, por eso digo, no es que sea malo, ¿no? Lo que yo enfrenté, a veces estamos como angustiados o preocupados, ¿no? Ay, es que me pasó esto, ¿no? Lo veíamos también en la mañana, ¿no? Su servidor, como saben, estuvo sin trabajo pues 3 meses. Fue duro, ¿no? Difícil. Pero sale mi hermana, ¿no? Ay, es que mi esposo fueron 4 años. Pero para todos nosotros Dios nos sustentó, ¿no? Y gracias a Dios, y sí es verdad, sí es cierto, pastor, no, ningún día pasé hambre, gracias a Dios y gloria a Dios. Pero sí hubieron ahí situaciones, ¿no? Y que bueno, esas quedaron ahí. Tal vez si algún hermano viniera, es que igual no tengo trabajo, yo podría, no te preocupes, hermano. No es, ponlo delante del Señor, vayamos delante del Señor.
y el Señor te sustentará, ¿no? O te proveerá de otro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Estar siempre entendidos y dispuestos a dar una buena palabra, una palabra que edifique. Y bueno, también, mis queridos hermanos, sin duda, reconocer que a veces lo que nos digan, pues a veces no nos va a gustar, ¿no? A veces no va a ser tan agradable, ¿no?, lo que nos digan, pero siempre va a ser necesario. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Es decir, que voy a recibir lo que me están diciendo. Y también voy a hablar, si es necesario, pues duro, pero con amor. Con amor. Y estamos viendo, ¿no?, los reyes, y recordar en este ejemplo, sin duda, lo que le pasó a David, ¿no?, en el pecado con Betsabé. El profeta Natán, pues duro, ¿no? Tú eres ese hombre. Pero ¿a qué llevó a David? Arrepentimiento, ¿no? No morirás. Porque Dios conoce nuestros corazones y sabe la intención, el cómo y por qué decimos las cosas y las hacemos. David dijo: ciertamente he pecado, ¿no? No dio excusas, ¿no? No dijo, pues ella. No, dijo: ciertamente he pecado. Yo, David. Y eso es lo que esperamos, hermanos, también al poder dar una palabra con lo que Dios dice. A quien se la digamos, se puede arrepentir y cambiar, ¿no? Y que Dios lo perdone. Con lo que digamos también, pues, hermanos, cuanto más los que están a nuestro alrededor. Tenemos parientes, amigos que no conocen del Señor. Y dar una palabra que los anime, que los consuele, que los restaure, que conozcan a Dios, que se interesen por conocerlo, por la forma en que hablamos y nos comportamos. Que lo que digamos también tiene que tener una congruencia con lo que hacemos y vivimos. Si no fuera así, hermanos, entonces arrepintámonos y pidámosle perdón al Señor y cambiemos de dirección, caminando y agradando como Dios quiere. Por último, mis hermanos, con la reflexión que les compartí al principio, termina diciendo que nosotros podemos tener una piedra preciosa, la que ustedes quieran, pero si se la aventamos en la cara a alguien, por más preciado que sea, ¿qué va a hacer? Va a lastimar. En cambio, si nosotros la envolvemos, le ponemos en una cajita de colores, con un moño, con una dedicatoria y le entregamos, ¿cómo creen que la van a recibir? Con agrado. Así, hermanos, así debemos de dar nuestras palabras, con ese agrado. Por último, ahí, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14.
Primera carta a los Corintios, capítulo 14, en el versículo 26. Vamos a hacer esta lectura de manera unida. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Lectura de manera unida. La palabra del Señor dice así: ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Estamos preparados, hermanos. Dios nos ha enseñado, Dios nos está preparando. Entonces, todo esto que sabemos, pues hagámoslo. ¿Para qué? Para edificación. Amén, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre bueno, gracias, mi Dios, por tu palabra. Padre, que esto que hemos escuchado lo podamos guardar y considerar, mi Dios. Que esto lo podamos poner en práctica. Que, Padre, lo que digamos, mi Dios, sea para bendición, sea para edificación de los que nos escuchan, y no para maldición, y no también para dejarte en mal o mal. Que los que nos escuchan quieran acercarse a ti por lo que decimos, por cómo vivimos, por cómo somos, y no te rechacen por culpa de nosotros, Padre. Ayúdanos, perdónanos si estuviera pasando esto. Cambia, Padre, nuestra manera de pensar. Cámbiala, mi Dios, para que podamos vivir como a ti te agrada. Que todo lo que escuchemos, Padre, lo pongamos en práctica. Que no importa la situación, que ciertamente a veces es difícil, porque no es agradable estar enfermo, padecer. No es agradable también andar sin un empleo y no tener un sustento. No es agradable todas y muchas situaciones, la pérdida de alguien, tristeza, dolor, amargura. Pero, Señor, líbranos de todo eso. No que no sucedan, sino que encontremos paz. Que tengamos esa fe y esperanza de que tú estás no solo con nosotros, sino en nosotros. Que tu Espíritu Santo está en nosotros y tu Hijo, Jesús. Que en toda situación, Padre, que estemos viviendo, siempre te consideremos y siempre vivamos agradándote a ti. Gracias, mi Dios. Padre, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.